Capítulo 11, página 312. En la tierra, por la brevedad de nuestra vida, pero ¿qué importaría entonces? De la iglesia militante pasaríamos a la purgante y a la triunfante, y de la otra vida seríamos espectadores del triunfo de Dios con el alma inmensamente más gozosa y agradecida que si lo viéramos aquí en carne mortal. 4. Síntesis del tema del libro del Apocalipsis y aclaración del orden de los acontecimientos anunciados en él y de los que siguen en el capítulo 11. Para proseguir en este misterioso capítulo y en los que siguen, es necesario recordar el orden y la textura del libro sagrado. Esta visión general y sintética de todo el tema que trata nos guiará en nuestro camino. Lo citamos, tal como lo presenta Cornelio a Lápide, volumen 19, página 767. En los 3 primeros capítulos hay correcciones, instrucciones y amonestaciones a las 7 iglesias de Asia. Luego se propone el libro, el Apocalipsis, marcado por 7 sellos, y estos sellos se abren hasta el capítulo 11. Estos sellos contienen lo que ha de acontecer a la iglesia hasta el fin del mundo, y principalmente los castigos y prodigios que preceden al anticristo y al juicio final. Desde el capítulo 11 hasta el final, cuando ya se han abierto los sellos, se narran las visiones y predicciones relativas al anticristo, al juicio final y a la gloria de los bienaventurados. De este resumen se desprende que los capítulos que siguen tratan del anticristo. El capítulo 11, sobre el que estamos meditando, es central, por así decirlo, y se sitúa entre las 2 partes principales del libro. Contiene un gran misterio, como hemos visto, y anuncia una primera lucha formidable contra la iglesia, y un primer gran triunfo de la iglesia contra sus enemigos, en el momento en que, después de una guerra exterminadora, sus hijos estarán bien distinguidos y separados del mundo, y los 2 testigos, el Papa y el Rey del Amor, habrán triunfado sobre los perversos. Puesto que todos los padres ven en estos 2 testigos a Enoc y a Elías, que vendrán al fin del mundo para luchar contra el anticristo, queriendo atenernos siempre a lo que enseñan los padres, hemos reconocido lógicamente en el texto sagrado relativo a los 2 testigos una anticipación de lo que tendrá lugar en los días del anticristo. Esto es evidente por el hecho de que no se habla del anticristo hasta más tarde. El Señor anuncia 2 testigos después de la gran guerra, que han de dar a la iglesia el primer gran triunfo, mediante el cual reunirá a sus hijos, los distinguirá claramente del mundo y preparará a la generación de los santos que ha de emprender la última lucha que ella sostendrá contra Satanás y el mundo, a saber, la lucha del anticristo. Capítulo 11, página 313. Puesto que según el pensamiento de los padres, en el tiempo del anticristo, vendrán 2 testigos a combatirlo, Enoc y Elías. Es evidente que los 2 testigos del primer triunfo de la iglesia son las figuras de Enoc y de Elías, que vendrán al fin del mundo, al tiempo del anticristo. De este tiempo calamitoso nos habla más tarde el sagrado texto, y por eso lo que dice aquí de los 2 testigos es una anticipación. Sólo así puede conciliarse el texto sagrado con la interpretación unánime de los padres, que según el precepto de la Iglesia debemos seguir. El ángel que estaba sobre el mar y sobre la tierra, y tenía el librito en la mano, le dijo a San Juan que en los días de la voz del 7º ángel, cuando empezará a tocar la trompeta, se cumplirá el misterio de Dios, es decir, el triunfo final de la Iglesia y el reino eterno del Señor en ella. En este capítulo que meditamos, el versículo 15 dice que el 7º ángel tocó la trompeta y que al sonido de ésta se alzaron grandes voces en el cielo, diciendo: El reino de este mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. A estas voces siguieron las alabanzas y acciones de gracias de los 24 ancianos, porque el Señor había comenzado a reinar, y porque había llegado el momento de que los muertos fueran juzgados, y de que exterminara a los que corrompieron la tierra.
Estas palabras de alabanza y lo que dijo el ángel mientras estaba de pie sobre el mar y la tierra harían suponer que tan pronto como sonó la séptima trompeta, el misterio de Dios se había cumplido. En cambio, inmediatamente después, en el Nota 1. Cuando comience, pues, no será un periodo breve o un solo acontecimiento, sino una serie de años y tal vez de siglos en los que se cumplirá el misterio de Dios. En estos años o siglos, los acontecimientos serán como la continuación del toque de la séptima trompeta. Capítulo 12, página 317. Cuando el ángel que le entregó el librito le dijo que aún tenía que profetizar a muchas naciones, pueblos, lenguas y reyes, permaneció plenamente consciente de su propia nulidad, en espera de las disposiciones de la voluntad divina. Nunca, en efecto, el alma se siente tan pequeña, ignorante e incapaz de actuar como cuando el Señor le confía una misión. Esta es precisamente la diferencia entre una ilusión paranoica y una realidad sobrenatural. El alma ilusa y paranoica se exalta a sí misma, cree que todo lo puede y a todo se atreve, ve grandioso todo lo que pasa por su mente o por su imaginación. El alma, en cambio, verdaderamente movida por la gracia, teme, tiembla y quisiera desaparecer de la escena mundana, no obstante, desee solamente hacer la voluntad divina. San Juan se hallaba en este estado de temerosa y temblorosa expectación, cuando vio de pie ante él a un glorioso personaje, que no tuvo que revelarle quién era, pues no lo menciona, diciendo solamente: «Se me dio una caña». Este personaje era como la expresión viva de la justicia y del juicio. Era un conjunto de majestad, dominio y serena y equilibrada inexorabilidad. San Juan no lo discernía claramente, o tal vez no se atrevía a mirarlo a la cara, porque se sentía aplastado por él. Sentía que le leía su conciencia y su corazón, y al leerlo lo iluminaba, haciéndole sentir que no era nada ante Dios. Se detuvo cerca de él y le dio una caña como una vara. No era realmente una vara en términos físicos, pero al recibir el poder de medir a la iglesia militante para evaluar su estado y distinguirla claramente del mundo, tuvo en su mente la idea de la unidad de medida de su tiempo y del bastón de viaje de los peregrinos. Las dos imágenes sensibles que surgieron en su mente estaban como sobrepuestas, formando una sola. Una caña como una vara. La voz misteriosa que le hablaba íntimamente, encomendándole aquella misión como quien en aquel momento representaba a la iglesia, le dijo: «Mide el templo de Dios y el altar y los que en él adoran». Y vio a la iglesia peregrina como el templo de Jerusalén, del que su alma estaba todavía llena, pues aquel templo había sido como la vida de la nación y de cada judío. Contempló a la iglesia en su vida sobrenatural y le dio puntos suspensivos. Capítulo 11, página 325. Debemos ser testigos del Señor en toda nuestra vida. Debemos afirmar su verdad y proclamar su bondad. Debemos ser doblemente sus mártires en la fe viva y en el amor ardiente, en la victoria sobre el mal y la santidad, en la perseverancia de la voluntad en el bien y el triunfo sobre todas nuestras pasiones. Vivificados por su luz y su caridad, hemos de ser candeleros encendidos y olivos de paz, ricos de fe y llenos de mansedumbre, luz de los extraviados y alegría de los que sufren, testimonio vivo de las riquezas que Jesucristo nos dio en su dolorosa pasión. Si el mundo quiere minar la gracia en nosotros con las tristes acechanzas del pecado, que salga de nuestra boca como una llama para ahuyentarlos, y que la oración de nuestros labios sea el arma de que los mate. Flagelemos el triste espíritu del mundo para que no germine en nosotros. Sequemos sus fuentes, desbaratemos sus designios, sacrifiquémonos para permanecer fieles a Dios hasta el final. Debemos morir enteramente al mundo y resucitar a una nueva vida para ascender a Dios en la vida presente, sirviéndolo y amándolo sobre todas las cosas, y en la vida futura
poseyéndolo eternamente. Nuestra preocupación en esta vida debe ser la de hacer que el Señor reine en todas las almas. Como ángeles, también nosotros debemos tocar la trompeta de su gloria en el apostolado y hacer que todos se postren ante Él creyendo y amando. Vivificados por Jesucristo, manifestémoslo al mundo con nuestra vida, inspiremos temor a los malvados con nuestro firme carácter cristiano. Abatamos el error con nuestra fe, protestemos contra los escándalos con nuestra pureza, sacudamos la pereza de los débiles con nuestro celo, arrasemos el mal con nuestra fortaleza. Has comenzado a reinar en esta tierra, oh Jesús, Rey triunfante. La sexta trompeta ya ha sonado en esta tierra, el azote ya la ha purificado de muchos crímenes. El libro de la vida que nos donaste ha comenzado a ser el alimento de la Iglesia. Avanza, oh Rey triunfante del amor, dona a tu esposa inmaculada la medida y la valoración de las gracias que le diste al precio de tu sangre. Dale los 2 testigos que deben confundir a los perversos y reina. El libro que fue dado a la Iglesia, representada por San Juan, fue dulce a su boca por la dulce sorpresa de fe y de amor que generó en tantas almas y en la flor de su autoridad docente, pero luego fue amargo a su vientre por las persecuciones que Satanás suscitó contra él. El libro está disponible en Amazon. Enlace en la descripción. Maranatá, ven Señor Jesús. Amén, aleluya.